Se reanuda la sesión. Se continúa con el trámite de informes. Tiene la palabra, en defensa del acusado Marcel Stenhouse, el letrado señor González Fernández. Encienda. Ahora. A ver, perdone porque es que me he tenido que trasladar. Pues ahora mismo, señoría, y además, sin más preámbulos, voy a entrar directamente a analizar los cuatro argumentos, señoría, por los que considero que mi cliente, y cuando hablo de mi cliente hablo tanto del señor Stenhouse como de Krimpen, deben ser absueltos en este juicio. El primer argumento es que el señor Stenhouse desconocía completamente tanto las redes sociales interpuestas como el aumento trimestral de valor de los sellos, que es en lo que se ha basado la acusación pública para considerar que existe un delito de estafa. En primer lugar, señoría, me gustaría, y para entender mejor este argumento, un poco explicar quién es mi cliente. Mi cliente es, cuando hablo ahora es del señor Stenhouse, es una persona de nacionalidad holandesa, viene de un país de una cultura distinta a la nuestra, viene de un país de una cultura donde prima la transparencia. Prima la austeridad. Es un país pequeño que ha basado su actual riqueza en el comercio internacional. Es gente que está acostumbrada a transacciones internacionales y se basan en la mutua confianza. Una plasmación de esta cultura de mi cliente, de esta actitud de mi cliente, es su actitud procesal en este juicio. Mi cliente ha aportado casi 1000 documentos que están en la pieza documental 10 de la prueba pericial, y ha entregado toda la documentación que posee, todas las facturas, todos los albaranes, hasta el punto de que me hago eco de las manifestaciones que hizo el señor Américo Cruz cuando dijo que ha sido el procesado que más información y documentación ha traído y ha facilitado la labor de los peritos. No estoy con esto entrando a solicitar una atenuante con base en esa cooperación, más bien lo que estoy es acentuando ese carácter transparente que además indica, y esto no se escapará obviamente, pues que en ningún caso ha obrado en toda esta situación con ningún interés de carácter defraudatorio. Todo lo contrario, señoría, ni dentro ni fuera de este juicio se ha ocultado absolutamente nada. Como decimos, el señor Stenhouse comienza su carrera profesional en la propia empresa de su padre, en el año 96, como él declara aquí. Cuando entra en esa empresa lleva ya más de 15 años suministrando filatelia a Forum. Se hace a través de la empresa de su padre, propietario señor Stenhouse Senior, le llamaremos, y hay un modo de actuar que es el habitual entre Krimpen y Prada Forum. El señor Prada pide a Krimpen que se facture a una empresa que no es Forum, pero siempre se ha entendido, tanto por el señor Stenhouse Senior como el señor Stenhouse hijo, que con quien se estaba contratando era con Forum, y así se ha ido manifestando a lo largo de todo este procedimiento, tanto en la fase de investigatoria como en esta fase de plenario. Como decimos, cuando el señor Stenhouse hijo llega a la empresa de su padre y comienza a trabajar, comienza a acoplarse a esa actividad, comienza a entender lo que es la filatelia y comienza a acudir a Madrid junto con su padre, que lo que hacen básicamente es ir a visitar a la señora Cabezón, que es la que se encarga del Departamento de Calidad. ¿Con qué motivo? Pues directamente para poder cobrar, porque el acuerdo es que Krimpen no factura y no cobra sus facturas
hasta que se comprueba la calidad del producto que está entregando. Si hay algún producto, alguna parte del producto, algunos sellos que son defectuosos en lo que considera la señora Cabezón que deben ser defectuosos, ese producto se abona, se descuenta a las facturas y se sigue operando. De manera que a lo que se viene a Madrid, a lo que el padre y el hijo vienen a Madrid, es a impulsar esa actividad de control de calidad, porque lógicamente lo que quieren es cobrar sus facturas. Por tanto, señor Oestenhage, no se cuestiona, nunca se ha cuestionado, ni desde el primer momento, que el proceder que se ha descrito y que se ha estado analizando en este juicio fuera incorrecto. Para él es algo totalmente habitual. ¿Por qué tendría que sospechar si dicha forma de proceder era ilegal o no? ¿Por qué tenía que sospechar que lo que se estaba era efectuando un fraude que afectaba a miles y miles de personas, cuando estamos hablando de una persona que viene de un país distinto al nuestro, cuando ve el despliegue de medios que existe en las sedes de Forum, las obras de arte, equipos de baloncesto, yates reales? No me voy a extender en algo que se ha venido describiendo aquí por mis predecesores, que para una persona que viene de un país como Holanda, ¿por qué tiene que sospechar? Esta es la pregunta que debemos plantearnos. ¿Qué puede ver el señor Oestenhage en esta circunstancia que le permita llegar a la conclusión de que hay algo que va mal? En absoluto. Insisto, Krimpen siempre ha considerado a Forum como su cliente y no ha tenido por qué asumir nada distinto a eso. La periodicidad de la presencia del señor Oestenhage en España, ya lo manifestó él, es cada 3 meses y solamente conoce a 3 personas. Conoce al presidente, llámese Prada, llámese el señor Briones, conoce a la secretaria del presidente, porque esta señora habla inglés y el señor presidente no lo habla, y conoce a la directora de calidad de los sellos, y no conocen a nadie más. Hemos preguntado a cada uno de los acusados principales si tenían algún tipo de relación, específicamente también al señor Merino. Nadie de estos ha tratado jamás, nunca, con mi cliente, excepto, como digo, el señor Briones, que manifestó conocerlo, aunque no reconoció que fuera un proveedor. Se ha manifestado, incluso se ha manifestado por las acusaciones particulares, que todo esto se ha hecho a la vista y paciencia de las autoridades españolas. Un fraude de estas características, como se ha descrito aquí, que no cuestionamos, no tenemos por qué hacerlo, con tantos afectados, con este nivel de pasivo, para los estándares de mi cliente, en su país hubiera sido algo absolutamente imposible de que sucediera. Se hubiera detectado enseguida. Después de 27 años, que el señor Oestenhage se le sospeche algún tipo de connivencia con todo esto es absolutamente increíble. La relación de Krimpen con Forum ha sido una relación puramente comercial. Es uno de los 2 proveedores reales de sellos. Esto es lo que se afirma tanto en el informe pericial de los peritos de Hacienda, peritos judiciales, llamémosle a partir de ahora peritos de Hacienda. Se afirma así mismo por la acusación pública, no ha sido negado. Quisiera, señoría, y es lo único que voy a leer fuera del ámbito de mi explicación oral, un párrafo de una sentencia, que es la sentencia ascendida, señoría, dictada por la Audiencia Nacional. Página 122. En relación a los acusados situados fuera del espacio de la alta dirección de la compañía, dentro y fuera de esta, respecto a quienes hemos considerado dudoso que aportaran sus esfuerzos conscientes del carácter defraudatorio de la FINSA, debe tenerse en cuenta que actores importantes integrados en organismos reguladores como la Comisión del Mercado de Valores, o el Banco de España, o la Agencia Tributaria, y en la universidad profesores especialistas no plantearon objeción a la actividad de la compañía. Incluso el objeto de su actividad fue contemplado en la disposición adicional 4ª de la Ley 25 de 2003. De esta manera,
se podía ocupar un cargo intermedio en la empresa, intervenir en los intentos de rentabilidad del dinero que se recibe a los clientes, suministrar filatelia o variar las cuentas sin conciencia ni voluntad de intervenir en la captación mediante engaño del dinero de los clientes. Y señorías, esto es lo que este letrado quiere manifestar en primer lugar, y es que esa voluntad jamás ha existido, no se puede presumir en ningún caso, y menos de alguien como mi cliente. El segundo argumento, señorías, es que mi cliente tiene el mismo conocimiento de la sobrevaloración artificial de los seños que el señor Pitteri. Y la pregunta es, ¿por qué dejamos fuera del ámbito de actuación a personas en idénticas situaciones que mi cliente? ¿Con base en qué criterio se ha trazado la línea de la acusación que distingue a unas personas de otras que están haciendo y están interviniendo de la misma forma? Forum tiene dos proveedores reales, Crimpen y Pitteri, desde el primer momento, desde el año 1. Son proveedores de sellos, empresas tangibles, empresas filatélicas, empresas que no entran en el sistema circulatorio de sellos, que los compran en subastas, en el mercado, a colecciones, a particulares en todo el mundo y los venden a Forum. Ciertamente los venden a una sociedad distinta de Forum, pero solamente una cada vez y solamente a esa compañía. Es decir, no estamos entrando dentro de ese circuito de decenas y decenas de compañías en todo el mundo que ha sido descrito por la acusación particular, pública, quiero decir. Sabemos, porque lo dicen los peritos y además lo ha reconocido el señor Stenkais, que Pitteri y Crimpen venden a suministros filatélicos y European Philately entre 1981 y 1994, a colecciones diversas entre 1995 y 1998. Crimpen y también Pitteri venden a Watson y a Spring en 5 años, o sea, es decir, en el marco de 5 años. Y Pitteri además vende hasta a Creative Investments. Por todo esto, Pitteri ha percibido 7 millones de euros por la venta de sus sellos a lo largo de al menos una buena parte de todos estos años. Las indicaciones que se daban a Crimpen se daban también a Pitteri. Los peritos judiciales, los peritos de Hacienda, han entregado cartas junto con su informe que hicieron en sala, en sus diapositivas, y nos aparecen cartas de doña María Cabezón a Pitteri el 27 de febrero del 85, dirigiéndose a través de suministros filatélicos. Cartas del año 85, cartas del 93 de Pitteri a European Philately SL, cartas de 2 de julio del 93, una carta de 9 de mayo del 95 de European Philately, firmada por la señora Cabezón: muy señores nuestros, a Pitteri le rogamos que a partir de la fecha suspendan los envíos de sellos a European Philately. En breve les indicaremos nueva sociedad y domicilio donde nos pueden remitir sus envíos. Y podemos seguir trayendo más cartas, y no voy a designar de dónde vienen porque están debidamente recogidas, los DVDs y las cajas, carpetas Pitteri, etcétera, etcétera. Los peritos nos afirman que Pitteri es el que pone los precios más altos de todos los proveedores, y no por eso se le acusa de participar en el artificial incremento de precios, y es el que más margen de beneficios tiene. Esto nos lo dicen también los peritos. Como después de este primer bloque entraré en el segundo y último, quisiera un poco impugnar lo que se ha manifestado por parte de la acusación pública. La única circunstancia que se nos dice por parte del Ministerio Fiscal que distingue a uno de otro es que Crimpen es más importante. Tendría que discrepar obviamente de esta forma de distinguir, porque criminalmente no tiene ningún tipo de sentido. No estamos, por supuesto, pidiendo que se extienda la acusación a nadie. Lo que pedimos es que se aplique el mismo parámetro a unos y a otros. Es decir, si a Pitteri no se le ha acusado, no se le considera culpable, porque se le debe considerar
culpable o cómplice de este delito a una empresa y a unas personas que están haciendo exactamente lo mismo que Crimpen. El tercer argumento es que el hacer de Crimpen no es un presupuesto eficaz, no nos lleva en ningún caso a participar en los hechos de los que se acusa a Crimpen y Piteri, habiendo facturado a terceros y no directamente a Forum. Esa conducta eficaz exige una verdadera vinculación entre lo que hacen los proveedores reales y lo que finalmente es objeto de esa consecuencia antijurídica que ha sido objeto de la acusación. ¿Estamos seguros de que los sellos que van circulando a lo largo del mundo y que ese sistema ha servido para el artificial incremento del valor de los sellos que es objeto de acusación, estamos seguros de que esos son los sellos de Crimpen o de Piteri, o por lo menos de Crimpen? Pues en ningún momento este letrado ha visto que se manifieste esto por los peritos. Es más, aún incluso, y además hoy se ha manifestado también, esas cajas que iban circulando por esas compañías a veces iban, cuando no vacías, llenas de papeles de periódicos. Los sellos que suministraba Crimpen eran sellos que se consideraban de alta calidad. Es decir, se ha explicado, no voy a entrar, pero sí que quiero decir que esto nos puede llevar a suponer que no se van a arriesgar a meter en este circuito internacional de tratados a través de varios países en el mundo sellos que no quieren que se perjudiquen, ¿no? Incluso también nos han descrito ese trasiego de sellos, salen también a veces de Forum, del propio Forum, y vuelven de nuevo otra vez a través de otras compañías. Quiero decir, no es necesario que haya una interpuesta para que comiencen a circular los sellos a lo largo y ancho de este mundo. La famosa hoja de redistribución acredita que los sellos se mandan directamente a la señora Cabezón, al Departamento de Calidad. Mi cliente ha manifestado que él comprobaba con respecto a los sellos que entregaba en Watson Philatelic, en Gibraltar, que a la semana ya estaban encima de la mesa de la señora Cabezón. Otra cosa es lo que tardasen en ser revisados. Lo que es seguro es, y además así se ha dicho por la señora Cabezón, esos sellos hasta que no se revisaban no salían de las manos de la señora Cabezón. Solo ha habido una ocasión en la que he visto, y podíamos entonces haber dudado de lo que acabo de manifestar, que mi cliente haya entregado a una persona distinta a esas tres sociedades a las que se ha facturado y entregado sellos, Watson, Premium y Spineste, que fue cuando los peritos expusieron que al parecer se había entregado a la sociedad belga Van Obrixe, que esta sí que entra dentro de ese circuito de sociedades que se han creado, algo se manifiesta así por la acusación pública, de forma artificial y también por la pericial, y que, bueno, pues que podrían en este caso ser, sí que efectivamente sería contradictorio con lo que estoy manifestando. Por eso me preocupé mucho de aclarar con los peritos esa manifestación que hicieron en su informe pericial, y así lo dijeron. Reconocieron que efectivamente había sido un error del informe pericial y que Crimpen jamás había suministrado sellos a esta sociedad, a Van Obrixe, que es una sociedad belga. Con respecto a esa forma de incremento de sellos consistente en el circuito internacional de sociedades artificiales. Con respecto a lo que es la fijación de precio de los sellos, que también se ha calificado como objeto de la acusación, como una forma artificial de incremento, esas famosas listas trimestrales o cuatrimestrales que se le acusa al señor Briones de haber confeccionado,
Mi cliente nunca ha participado en esas famosas, en la confección de esas listas ya se ha manifestado también por el señor Merino cómo se hacían, y ahí no había intervención alguna del señor Stenhouse, padre, hijo, ni nadie de Crimpen. De manera que no hay una causa directa entre el envío, en la facturación de filatelia a empresas que mi cliente estaba convencido que formaban parte del conglomerado de empresas de Forum, y los haceres incriminatorios en los que se basa la acusación para establecer que todo esto era un montaje, una artificiosa forma de incrementar precios para conseguir engañar al público. Y por último, señorías, la cuarta razón en la que me baso para establecer la inocencia de mi cliente es que, aparte de lo dicho, no hay ni prueba documental, ni testifical, ni pericial que puedan incriminarlo. Este procedimiento se inició con respecto a mi cliente con una comisión rogatoria a Holanda, a las autoridades fiscales holandesas. Por cierto, autoridades fiscales que tienen fama de ser de las más duras de Europa. El resultado de eso es que manifestaron que mi cliente no tenía ningún tipo de procedimiento abierto que hubiera terminado en una sanción por su actividad con relación a Forum. Como digo, hemos aportado toda la documentación, incluso un informe de Pricewaterhouse, que también obra en este ramo de prueba que se inicia solamente para mi cliente, en donde se manifiesta y se dice la razón por la cual se crea una sociedad suiza para facturar a Sprinester, y es un régimen fiscal que ya se ha escrito por mis predecesores y no voy a aburrir al tribunal de nuevo explicándolo. Quisiera ahora terminar impugnando expresamente algunas de las manifestaciones o todas las manifestaciones que se efectúan por el Ministerio Fiscal con respecto a mi cliente. La primera es una afirmación un tanto genérica y con todos los respetos consideramos que gratuita, en el sentido de que no viene corroborada por ninguna evidencia tampoco. Si quiere ser proveedor de Forum, métase en esta trama. No sé si se manifestó por parte del Ministerio Público específicamente con respecto a mi cliente. Yo, por si acaso, la contesto, no vaya a ser que se le aplique, pero en ningún caso existe prueba alguna, no existen correos electrónicos, no existen grabaciones que acrediten que a mi cliente se le enseñara por parte de nadie en Forum cuál era esa trama de empresas. En ningún caso, como decimos, se le ha pedido suministrar a compañías, por ejemplo, de esa red explicada por los peritos judiciales, compañías, había también BVs, es decir, compañías limitadas holandesas, que hubiera sido perfectamente sencillo para él, para Crimpen, haber suministrado a esas compañías. No hay ninguna sola orden, solicitud por parte de Forum para que se hiciera así. La diferencia entre Crimpen y Piteri es que el papel de Crimpen es importante. No voy a repetir lo que acabo de decir, pero esa es la única razón que el Ministerio Fiscal alega para eximir a Piteri e incriminar a Crimpen. Cuando digo Crimpen, digo a mi cliente, obviamente. Crimpen factura casi 7 millones de euros. La diferencia de trato es importante y no consideramos que la consideración de importante sea una justificación para calificar una conducta de criminal y la otra no. Doña María Cabezón comunica con el señor Stenhouse. No se sabe si padre o hijo, porque sabe que las sociedades a las que facturan son interpuestas. Bueno, pues esto no requiere de mayor evidencia, porque ha sido mi propio cliente quien lo ha manifestado. Esa comunicación de la señora Cabezón y Crimpen es constante y continua, no hay nada que ocultar en todo esto, pero es que nada de eso indica que haya una participación, que haya un conocimiento de esa red de sociedades por las que circula la mercancía. Si la señora Cabezón sabía que había una relación entre Forum y Crimpen directamente, porque no se le acusa también a ella. Y insisto, no considero que estemos aquí incriminando a nadie, simplemente estamos insistiendo, poniendo de manifiesto
la carencia de razones para incriminar a unos sí y a otros no. Y si ese es el conocimiento de que se está facturando una sociedad interpuesta, pues es un conocimiento que también tiene la señora Cabezón, y por eso no se le ha considerado responsable de delito alguno en ninguna forma de autoría. Los 3 correos electrónicos que se le exhiben a mi cliente y que el Ministerio Fiscal vuelve a aludir, pues hombre, depende de cómo se vean, de la forma en que se han manifestado. Que mi cliente, el señor Stenhouse, llame gran jefe al señor Briones, pues no sé qué se quiere decir con esto. Desde luego no creo que se esté implicando con esto que mi cliente lo tratase como si fuera el jefe de mafia alguna. Simplemente, bueno, primero, es un señor, el mío, mi cliente, que habla un español pues un tanto macarrónico, y cuando dice gran jefe y está tratando con la señora, con su secretaria, pues habla del gran jefe, pero no por eso esté diciendo que esté aceptando órdenes mafiosas de absolutamente nadie. Es un tono coloquial y comercial, insisto, lo que representan esos correos es la única preocupación que tiene mi cliente a lo largo de todos estos años, y es cobrar sus facturas. Y hay algunos de esos correos que lo indican claramente. Oye, llevamos un montón de meses sin cobrar, no, es la culpa de la señora Cabezón que tiene que hacer los análisis. Vamos para allá y vamos a ver qué está pasando. En eso consiste esa relación, insisto, es comercial. Es difícil explicar por qué Crimpen factura a Watson. Una mínima diligencia le hubiera llevado a comprobar que Watson no forma parte de Forum. Bueno, para empezar, esto es tan aplicable a Crimpen como es aplicable a Peter. Y si esa es una forma de establecer una razón para incriminar, insistimos, no en modo alguno. Si asumimos aspectos dialécticos, que tanto Crimpen como Peter fueran conscientes de que Watson, su ministro filatélico, su trimestre, no formaran formalmente parte del grupo, ¿cuál sería el efecto? Obviamente consideramos que ese efecto sería defraudar a las autoridades fiscales, es decir, oye, no me factures a mí, factúrame al otro, lo estamos viendo muy habitualmente, y con eso lo que estamos haciendo es de traer dinero de nuestros ingresos y así conseguir mayores beneficios fiscales, o incluso podemos ir más allá. A lo mejor lo que estamos haciendo es participar en un lavado de dinero. Pero esto no se ha incriminado a mi cliente. A mi cliente se le acusa de complicidad en una estafa. Y desde luego eso, es decir, asumir que en vez de un comportamiento no negligente, sino basado en la confianza, no se comprueben las cuentas consolidadas, como se nos ha dicho, para comprobar que no se está dentro de ese grupo, eso en modo alguno conduce a complicidad alguna en un delito de estafa. Insisto, además, que no llegamos a tal grado de negligencia. Hemos aportado, el cliente se va directamente, Crimpen se va a las autoridades fiscales holandesas, se va a Pricewaterhouse en Holanda y les pide que les informen sobre si lo que se está haciendo es correcto o no es correcto, y ellos confirman que esa es una forma de conseguir un mejor régimen fiscal. ¿Certero o no certero? Fiscal, no es una estafa. Se manifiesta que hay numerosos sellos defectuosos. Yo creo que esto ya es un poco, pues, vamos a ver si apretamos un poco más las clavijas a Crimpen. La verdad es que nos ha sorprendido enormemente que se manifestara esto por el Ministerio Fiscal, porque tampoco nos lleva a ninguna incriminación. Que haya sellos defectuosos, o lo que considera el Departamento de Calidad de Forum sellos defectuosos, pues bueno, eso el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que Crimpen a lo largo de 27 años llegó a facturar del orden de casi 40 millones de euros. Sabiendo además que no se podía facturar sellos defectuosos que se compensaban frente a facturas emitidas, pues es evidente que la gran mayoría de los sellos eran de una máxima calidad. Pero insisto, lo digo simplemente por contestar esa manifestación. En modo alguno no lleva a ninguna conclusión incriminatoria respecto a la complicidad de mi cliente. Sobre las series sueltas de Europa Z vendidas a Premium. Lo primero que tenemos que decir sobre esto es que nos ha sorprendido también enormemente la forma en que se ha planteado, porque se plantea en fase de alegaciones. Es decir, cuando se ha interrogado a mi cliente, no se le ha interrogado específicamente sobre esta cuestión, ni ha sido tampoco objeto del informe pericial
que se emitió, que se expuso en esta sala. Pues esas son las circunstancias. Deberíamos considerar que no pueden ser hechos con el alcance de probados en este momento plenario. Los peritos contables no nos explican claramente qué son dichas series sueltas. No nos lo explican porque yo creo que no lo entienden. Son series, aunque sí que lo hemos entendido posteriormente, y no voy a entrar en eso, señoría, no les voy a aburrir. Saben ustedes perfectamente qué son las series sueltas, pero entenderán también que eso implica que, al no estar sometidos a ese estricto nivel que exigen las de Europa CEP, haya una enorme cantidad de ese tipo de sellos. Hay albarán, alguna factura que no va especificando, como en el resto de las de Europa CEP, sello por sello, país por país y número de sellos. Estamos hablando de tantos sellos que lo que se dice es, en inglés, un gran número de sellos. Porque con eso no se está incriminando, no se puede decir que estemos ocultando absolutamente nada. Simplemente no se relacionan, pero se facturan, se entregan, y en todo caso, si a efectos didácticos dijéramos que a lo mejor esas facturas, que lo negamos obviamente, no estuvieran soportadas por entregas efectivas de mercancía, vuelvo a insistir, que no estaríamos hablando de una complicidad o de una estafa, estaríamos hablando pues de una falsedad documental, o estaríamos hablando de un lavado de dinero. No sé, podemos entrar en todas esas facetas, pero de nada esto se nos está incriminando en este juicio. Insisto, no damos que las facturas sean falsas, hemos aportado las pruebas, hemos aportado toda la documentación que disponemos desde el minuto 1, desde el minuto en el que fuimos llamados en fase de investigación a declarar. La interposición de las sociedades se acepta por el señor Stenhuis. Pues sí, se acepta por el señor Stenhuis y se acepta por Piteri. No voy a entrar más en esa circunstancia. Marcel Stenhuis sabe que es una pantalla más. ¿Dónde están las pruebas? O sea, creo que he venido describiendo hasta este momento, y por eso he empezado describiendo la personalidad de mi cliente. Mi cliente no tiene esa conciencia. Hoja bloque. Marcel Stenhuis vende a un 40% del catálogo Ibert, y de esta forma nadie podría reprochar a Forum el aumento del margen. Este quizás sea el hecho más incriminatorio, porque además ha venido precedido por una conclusión del informe pericial que a lo mejor podría llevarnos a que efectivamente ha habido una cooperación en la sobrevaloración del sello, cosa, la verdad es que harto contradictoria, porque para empezar estamos partiendo de que mi cliente lo que está haciendo es abaratar para permitir luego una posterior subida. Se habla de un 76% de diferencia entre el precio al que factura mi cliente y el precio al que finalmente Forum lo publica en sus famosos listados. A mí me parece absolutamente absurdo. O sea, primero, estamos hablando continuamente de que lo que estamos haciendo es intentar incrementar los precios, empezar abaratando para que luego haya un concierto de voluntades que no está para nada acreditado entre mi cliente y el señor Briones. Cuando digo el señor Briones hablo de la organización general, para poder posteriormente justificar una diferencia del 76%. No creo que ese sea el buen hacer de alguien que quiera engañar a nadie. Pero es que además es que esto no es cierto. Esta es una manifestación que hacen los peritos judiciales sin soporte alguno. Yo prácticamente sobre eso no les interrogué, porque a quien fui a preguntar fue al perito filatélico, a la señora Hortensia Álvarez, y que me explicara por qué las hojas bloque del mundo tenían un valor inferior al del catálogo Ibert, que es en lo que los peritos judiciales se basan para decir que mi cliente ha descendido artificialmente el precio de dichos sellos. Y le pregunté a la señora Álvarez que me explicara, porque ella lo manifiesta así en su informe, que hojas bloque tiene un valor sustancialmente inferior al del catálogo Ibert. Sabemos que el tema de los catálogos tienen precios que no se tienen que corresponder necesariamente con los del mercado. Pero como se utiliza por los peritos judiciales eso para no incriminar, sino establecer que hay una especie de concierto de voluntades con mi cliente,
le pregunto a la señora Álvarez, y la señora Álvarez me dice, y intento ser específico, le digo, pero dígame si efectivamente ahí se pueden llegar hasta un 40% del valor del... Me dijo, mire, no lo sé, no le puedo decir ahora, pero sí que es sustancial, sí que es sustancial. Yo creo que consideramos que ahí tenemos también ese buen beneficio de la duda, y cuando se habla de sustancial podemos llegar a creer que poner a un 40% el de las hojas bloque respecto a Ibert, pues no es tampoco nada descabellado, ¿no? De manera que, con respecto a eso, que me parece lo que era más peliagudo, por decirlo de alguna forma más pedestre, creo que es algo que tiene una fácil justificación. Pamela Randall envía 5,4 millones de euros a Crimpen. Bueno, pues sí, efectivamente, eso está acreditado, pero no los envía porque sí, porque la señora Randall quiere mandárselos. Ahí están las facturas y acreditan la razón por la que se envían, es decir, se hace a cambio del pago de un buen número importante de sellos. Y por último, señoría, no puedo dejar de manifestar lo que el Ministerio Fiscal terminó diciendo con respecto de mi cliente, y es que Marcel Stenhuis reconoce los hechos sin entender su responsabilidad. En su esquema comercial no es extraño. Efectivamente, y volvemos a donde empezamos, pues sí, efectivamente, no es extraño. ¿Cómo le va a parecer extraño por todo lo que acabamos de describir? Esta es la realidad de las circunstancias. Facturar a una sociedad, llamémosle interpuesta, no es tan extraño. O sea, hay centrales de compra, hay servicers que se ocupan de proveer de servicios a un tercero y de mercancía a un tercero, aunque no sea directamente para ellos. Forma parte de la operativa comercial internacional. No debemos extraer de ahí un efecto incriminatorio alguno. Mi cliente creía firmemente que esas sociedades formaban parte del grupo. Este letrado no ha modificado sus conclusiones provisionales porque considera que la sentencia que debe dictarse es una sentencia absolutoria por lo que acabamos de decir. No existe en ningún caso ninguno de los elementos que justifican una complicidad, lo cual no significa, obviamente, que vayamos a renunciar a los beneficios que hipotéticamente se puedan extender a los acusados y que se han ido manifestando por mis predecesores. En todo caso, señoría, considero que la ausencia de prueba incriminatoria respecto a la voluntad de mi cliente es evidente y que el único fallo con respecto a mi cliente, con respecto al señor Stenhuis y con respecto a Crimpen es absolutorio. Y muchas gracias por su atención. He terminado. Muchas gracias, señor letrado. En defensa de los intereses de la acusada Pamela Marion Randall, tiene la palabra el letrado señor Martínez Martín. Muchas gracias, señorías. He pensado en varias ocasiones cómo empezar el informe, el alegato, y creo que debo de empezar por algo casual y yo diría causal que me pasó viniendo para acá en el último AVE que cogí antes de estas sesiones. Me senté, como hago habitualmente, en el asiento y hinco el pico y me pongo a estudiar sobre Forum, porque son 2 horas y media que he aprovechado mucho durante todas estas sesiones. Pero en un momento dado había una persona a mi lado y bueno, vio el de papeles que tenía y tal, y me dijo, bueno, y al final salió la conversación que estaba viniendo a Madrid a un juicio largo. Y al final salió también que el juicio era de Forum. Y bueno, y me preguntó, hay que ver, sí, eso lo de los sellos y tal, hay que ver, tal. Y pensaba que venía por un afectado y le tuve que decir al final le dije que venía por un acusado. Y me dijo, esa persona me dijo, qué valentía, ¿no? Y la verdad que me dejó un poco tocado lo que me estaba diciendo en ese momento, porque la verdad que no sé por qué estoy en este juicio, porque
Soy una persona que lleva poco penal, creo que este va a ser mi 4º informe en penal, en juicios, y no sé si acepté ese cargo. Yo después pensé, digo, bueno, voy a aceptar esto por dinero, ¿no? Voy a ganar dinero con esto y encima voy a aprender, y encima, pues, pasó hace 4 años, ¿no? De hecho, he aprendido mucho en estos 4 años, y en sala, bueno, he hecho, no voy a decir la palabra esa que suena tanto esta semana. He aprendido muchísimo. Pero después lo pensé, y cuando ya me despedía, le dije a esta persona, sí, ciertamente, lo he hecho por valentía. Lo he hecho por valentía porque llevo solo 6 años trabajando, ejerciendo ahora derecho. Antes fui procurador 13, estuve 8 años en otros asuntos, y creo que tengo una visión, una experiencia bastante interesante del mundo, y siempre soy una persona valiente, con sus dosis de prudencia. Creo que tengo algo de sentido común, y creo que también tengo algo de sentido del humor, aunque en esta sala, evidentemente, de lo que estamos hablando no hay que utilizarlo en demasía. Y como soy valiente, voy a empezar mi intervención, como han hecho muchos compañeros, acordándome de los perjudicados, los 269.000 perjudicados. Y no solo me voy a acordar de ellos, sino que me he currado el asunto con respecto a ellos, señorías, si se puede decir currado. Creo que es necesario que de oficio se adopte la atenuante de muy cualificada de dilaciones indebidas, y que de oficio se adopte que se ha incumplido el principio europeo de plazo razonable en la tramitación de causa civil, en este caso de causa penal. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en esta sala estamos para impartir, están ustedes para impartir justicia, para hacer justicia sobre unos hechos que se han producido, y toda la doctrina y toda la jurisprudencia sobre lo relativo a esos dos derechos, un derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y un derecho a que un proceso sea resuelto en un tiempo razonable, que tiene como saben ustedes, tienen dos patas, dos brazos, son aplicables a este caso. Y son aplicables, dijéramos, de una forma muy rápida. Es decir, es increíble, porque estoy pidiendo una dilación por dilaciones indebidas muy cualificada, pero pido que se cambie de forma muy rápida la doctrina y la jurisprudencia sobre el asunto. Y me voy a explicar. Desde que empezó el atenuante, como saben, es un trasunto de toda una jurisprudencia larga en España, comenzada creo que con el Tribunal Constitucional, seguida por el Tribunal Supremo, y que al final quedó resuelta en una modificación dentro del procedimiento, dentro del Código Penal, y se introdujo el artículo 21.6. Y al introducir el artículo 21.6, en la que ya el legislador le dio carta de naturaleza a eso que ya llevaban unos años pasando y que se estaba mirando también en Europa, lo que se estaba dilucidando en Europa por los distintos tribunales, y los plazos irrazonables han empezado a bajar en cascada. Es decir, si cogemos el Tribunal Supremo, las sentencias del 2002 y del 2003, que las puedo citar, pero si no se las paso a la sala, del 8 de mayo de 2003, del 21 de marzo de 2002, pues habla de 9 años de plazo irrazonable. Pero es que un poquito más tarde, una sentencia de marzo también de 2003 hablaba ya de 8 años. Pero es que damos un paso más adelante y nos vamos al 2010, la crisis por medio está ahí también, y ya hablan de 7 años en las sentencias del Tribunal Supremo. Hay 3 de 2010, 15 de febrero, 1 de febrero, 16 de abril de 2010, y ya finalizando el 2010 empieza la sentencia a 5 años. 5 años considera un plazo no razonable, irrazonable para la tramitación de un proceso penal. Y ya nos vamos a otra sentencia que la entiendo muy interesante, que es la sentencia 21 de abril de 2014, en la que ella hace un estudio del Tribunal Supremo y dice, bueno, voy a estudiar esto y considero que sería simple 5 años y considero que sería cualificada si supera más de 5 años. Bueno, muy bien. Pero, ¿qué cree el Tribunal Supremo que está diciendo el Tribunal Supremo ya en el 2014? Que ya los plazos irrazonables no son los de antes. O sea, ya estamos hablando
que ya se utiliza el email, que se utiliza Internet, que ahora mismo la legislación ha avanzado muchísimo en encontrar el culpable de los delitos, entre comillas, económicos, financieros, de guante blanco, cualquier otro delito en el que sea necesario, pues como en este caso ha pasado, pues investigar cosas en distintos sitios, en distintas jurisdicciones, con distintas personas, y ha cambiado el derecho al plazo razonable, y ha cambiado desde que yo cogí el tema a este momento, ha cambiado muchísimo, porque vayamos a la ratio de la norma. La ratio de la norma lo que está pensando es, se le hace al acusado, a los señores que se sientan ahí, un daño innecesario por tanto tiempo, esperando una certeza en primera instancia sobre lo que le vaya a pasar, sobre unos hechos que evidentemente cualquier persona que se sienta ahí tiene la presunción de inocencia. Y esa pena, que se conoce muchas veces como pena de banquillo, bueno, se habla de inquietudes, angustias internas, molestias, prevenciones, que provoca, que después se convierten en cosas del día a día. Ya lo han explicado aquí los compañeros, gente que tiene la casa embargada, gente que no puede trabajar porque está mediatizada, con un cartel aquí que no dice inocente, dice otra cosa, dice culpable. Y ¿cuáles son las razones de este derecho, ¿no? De estos dos derechos? Pues son razones de justicia y de humanidad y de compensación por la excesiva duración del proceso, pero en un plano de igualdad, porque se entiende, al menos teóricamente, que la acusación y la defensa en esta sala tienen un plano de igualdad, y el mismo problema que se le ha podido ocasionar a estos señores en esta espera le ha creado un problema de derecho de plazo irrazonable a las víctimas. Y esas víctimas también tienen una posibilidad de compensación. Una compensación por parte del Estado. Que el Estado pueda de alguna forma resarcir sus derechos violados. ¿Qué ha ocurrido en este asunto? Bueno, pues como siempre pasa en derecho, pues muchas de las víctimas no han tenido la paciencia de esperar. Porque no se tiene, porque se tiene y se piensa, bueno, vamos a ir a pedir al Estado que nos compense de una forma por el funcionamiento normal de la Administración. Bueno, llegaron las sentencias del contencioso y le dijeron que no. Bueno, vamos a pedir que vamos a intentar que lo que se ha visto en el juicio oral, que se ha visto, se ha visto un montón de documentos de organismos oficiales en el que se ha dicho por aquí palabras como cuanto menos dudoso la situación, cuando menos, pero es que después ha habido palabras que ahora me referiré a ellas muy claras, o sea, esta es mi opinión, y yo soy no un señor que viene por ahí, yo soy un señor que soy director jurídico de esta entidad, pero no me quiero desviar. Lo que quiero decirles es que como la atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas y por plazo razonable puede ser aplicada de oficio por parte de este tribunal, entiendo que la aplicación de esta atenuante muy cualificada de oficio no solo compensa a los señores que puedan ser, yo espero que no, porque la verdad es que me he creído lo que ha dicho esta bancada, me lo he creído, y creo que esa es la verdad material del asunto. Otra cosa será la verdad judicial, pero me he creído esta parte de la bancada porque llevo 4 años estudiando las actuaciones, porque me he leído todos los tomos que he podido, las piezas documentales algunas no me las he podido leer, porque no correspondían a mi mandante y tal, pero existe todavía la posibilidad de que con esa atenuante cualificada se compense tanto a los acusados, presuntos inocentes, como a las víctimas, las 269.000 perjudicados en estas acciones que se están enjuiciando si son ilícitas. Por tanto, lo que me dijo esa persona en el tren parece que me hizo un resorte, porque esto no tenía pensado, le estaba dando vueltas durante el juicio, y digo, no sé si plantearlo de esta forma, y he estudiado desde que he estado mirando. Hay una sentencia de 2012 del Tribunal Europeo en que a un señor español, la tengo por aquí en el móvil, en el 2012, el señor Contreras Serrano se llamaba, el Tribunal Europeo le ha compensado con 13.000 euros de daño moral y 5.000 euros por gastos y costas del procedimiento.
En ese caso, el señor era un señor acusado. Y creo recordar que leyendo la sentencia, en segunda instancia le condenaron. Pero se ha ido al Tribunal Europeo y en el plazo razonable le han dicho, muy bien, en primera instancia le han absuelto, en segunda instancia le han condenado. Viene usted aquí a contarme que tiene 3 principios que han sido violados de los 3 artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No le hago caso a los 2 primeros, pero en el tercero sí le voy a hacer caso. Evidentemente no puede tardar lo que ha tardado su procedimiento, no puede tardar. Y le han dado la compensación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, derecho europeo de vigencia en nuestro territorio, y me ha parecido algo que en esta sala todavía se puede conseguir. O sea, de hecho algunas acusaciones particulares lo han dicho, si en los hechos probados ya no vamos a pedir responsabilidad civil subsidiaria del Estado porque no se puede, procesalmente no ha sido llamado, pero si en los hechos probados se detallan todas estas circunstancias que se han producido, que evidentemente miro a aquella bancada y ese señor aquí no ha dilatado nada, ¿vale? Y miro a esa bancada y estas señorías evidentemente no han dilatado nada. La instrucción ha tardado 8 años. 8 años. En la instrucción yo he llegado tarde, llegué con el autoprocesamiento y lo que planteo es que ha habido un funcionamiento normal de la administración, normal entre comillas, pero que ha incumplido el tiempo de plazo razonable en los procedimientos penales. Y eso llevaría a aplicar de oficio la atenuante muy cualificada para compensar tanto en beneficio del reo como en beneficio de las víctimas. Y ya voy centrándome también en la cuestión que atañe a mi cliente. Las dilaciones concretas de mi cliente, aunque yo evidentemente voy a pedir la solución y me creo a pie juntillas que mi cliente es inocente y su presunción de inocencia no la he dudado en ningún momento, las dilaciones indebidas con respecto a mi cliente... Bueno, y quería hacer un apunte. Particularmente en asuntos como este, que son asuntos de origen mediático. Es decir, el daño innecesario creado a los acusados para la opinión pública desde hace ya tiempo son culpables. Entonces el daño ha sido todavía superior al de un tema que no se conociera, un tema que de andar por casa. Es un tema que ha estado continuamente en la televisión, ha dado ríos de tinta en la prensa, tanto especial económica como no económica, y el plus de perjuicio por esa dilación indebida creo que estimo, de verdad, de corazón, que ha de aplicársele la cualificada, aunque hace escasamente 3 meses que se dijo que era simple en el asunto de Afinsa. Creo que en este caso es totalmente distinto el asunto de Afinsa que el asunto de Forum, pero bueno, lo que abunda no daña tampoco. Pues si al final esto sirve para que los perjudicados de Afinsa también, aunque tengan su atenuante simple, puedan pedir su posible indemnización al Estado a través de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a través de acudir a una instancia como puede ser la posibilidad de la petición por funcionamiento normal de la Administración, con esta teoría que estoy planteando en la mesa, que entiendo que es una teoría bastante argumentada. Vayamos al caso concreto de mi cliente. Mi cliente fue imputada, consta el folio 11.205, el 27 de junio de 2007. Y consta también las actuaciones que mi cliente tuvo lugar su única declaración de instrucción el 23 de mayo de 2012. Es decir, la dilación indebida extraordinaria ocupó 5 años. Y se me dirá, bueno, es que su cliente estuvo personado con otra representación desde el primer momento. Sí, claro. Es que se personó pensando, como le debían dinero de Forum, pensando que le iban a pagar. Y al final resultó siendo imputada por personarse. Eso de la lectura de las actuaciones se verá, ¿no? Pero es que se le pide el derecho de dilaciones indebidas incluye que no sea por culpa del acusado.
Y estos 5 años no han sido por culpa del acusado. Existe en el folio 63.112 de las actuaciones, se resume lo ocurrido con relación a mi cliente. Y se dice por la secretaria judicial el 22 de noviembre de 2011, y dice, la extiendo yo a la secretaria judicial para hacer constar que en fecha 7 de noviembre de 2007 se libró una comisión rogatoria al Reino Unido en solicitud de declaración de la imputada Pega Marion Randall, sin que hasta la fecha de hoy ha sido cumplimentada. Y en esa diligencia de constancia se explica por qué no se ha cumplimentado. Y todo lo que explica la diligencia de constancia nada tiene que ver con el cliente, es la jurisdicción española con la jurisdicción británica. Le cuento una cosa, necesito que me mandes esto, le dice la española, mándamelo aquí, tal, y así se han tirado 5 años las dos jurisdicciones. 5 años. Y esas diligencias, esa dilación indebida, pues no ha sido culpa de mi cliente. Y tampoco creo que haya sido por la complejidad de la causa. La causa ya en el 2007 tenía ya cuando se pedían esas comisiones rogatorias, se hacían unos relatos de hechos muy bien documentados, los distintos jueces instructores contaban una cosa en estos retratos. Bueno, han sido 2 estados, con 2 jurisdicciones, con 2 problemas de comunicación, que han tardado 5 años que se le tome declaración a mi cliente. Y creo que está debidamente acreditada dicha legislación. Y bueno, en cuanto a la legislación de plazo razonable, está desde la incoación de las diligencias, que fueron primero secretamente creo, y después ya fue con la intervención el 9 de mayo, y hasta la fecha de celebración de este juicio oral el 18 de septiembre. Tenía más cosas para hablar de esto, pero como me ha tocado por la tarde también, entiendo que ustedes están también, porque tenía toda una cosa planteada sobre el Tribunal Supremo decía complejidad de la causa o márgenes de duración normal de estos procedimientos en el mismo tipo procedimental. Me fui a la estadística del Poder Judicial, me fui a cuáles son los casos del Central de Instrucción, me fui a los años del 2006 al 2014 y me fui al comienzo de la instrucción del 2006 y el autoprocedimiento del 2014, y después de ver todo eso, que se estima en meses en la estadística judicial, me dicen que en los juzgados centrales de instrucción la media es de 7 meses en asuntos de este tipo, y en algunos años eran de 3 meses. Ya sé que la estadística incluye casos que se archivan, buenamente algunos se habrán archivado por incompetencia de jurisdicción, pero lo cierto es que entre 7 meses y 12 años y 8 años de instrucción hay mucha diferencia. Y me fui también para investigar sobre el tema de la cualificada a ver lo que les he dicho antes. La justicia ha cambiado mucho, porque de hecho hay una nueva legislación que ahora te dice, te ponen unos estándares y te dice simple, 6 meses, compleja, 18 meses, si es más compleja, pida prórroga y otros 18 meses. Y si ya le ve usted que esto es el pandorum de las complejidades, pues dígalo usted desde el principio de la instrucción, con un plazo fijado, no prorrogable, y diga usted, voy a tardar 6 años en hacer esto. Vale, la gente sabe que va a estar 6 años instruyéndose, y ya está, se puede hacer así. Entonces, la legislación ha dado nuevas vías para decir que es un plazo razonable en España. Y señores, con todos esos mimbres que les he dado, señorías, perdone, con todos esos mimbres que les he dado, el plazo razonable ya en España está rondando los 5 años. Rondando los 5 años. Como dijo la sentencia del Tribunal Supremo del 2014 para las muy cualificadas. Ha dicho, más de 5 cualificadas. Y bueno, en esta parte tengo otra sentencia también del Tribunal Supremo del 1 de junio de 2010, en la que dijeron que en un caso concreto de estafa se valoró que habían pasado 4 años desde que se interpone la denuncia hasta que se cita por primera vez a el acusado, se apreció la atenuante de dilación indebida con el carácter de muy cualificada. Hasta ahora esta parte del bloque. Sí. Bueno, voy un poquito más adelante. Entonces, me voy a quitar cosas y vamos a 2 cosas procesales que sí tengo que decir, señorías. Se ha vulnerado el derecho a tutela judicial efectiva de mi cliente en proceso con garantía a utilizar los medios de prueba pertinentes, y se nos ha causado indefensión porque se lo han denegado 2 pruebas que entendemos pertinentes. La primera parecerá osada cuando la presenté. Se presentó, se denegó en el auto de fecha 24 de abril de 2017
y se tuvo por formulada la protesta el 22 de mayo de 2017, y ahí pedía la declaración testifical de don José Manuel Carlos Rodríguez Llorca. ¿Y por qué lo pedía en ese momento? Porque de ahí hasta que fueran las sesiones del juicio podían haber encontrado al señor Llorca. Y como el Ministerio Fiscal ya había pedido subvenimiento provisional del señor Llorca, al estar ilocalizable, pues si lo hubieran encontrado, solo podía venir hasta a testificar, no podía venir como acusado. Y por eso lo podía de esa forma. Y después no se ha podido practicar esa prueba, porque evidentemente no han encontrado al señor Llorca, pero creo que tiene su importancia. Y se lo digo, señorías, ¿por qué veo la importancia? Porque desde la petición de sobreseimiento provisional, efectuada por el Ministerio Fiscal, el señor Llorca ya no está siendo un acusado en esta sala, aunque se haya hablado de él multitud de veces y se haya nombrado con su multitud de nombres casi de cine que tiene, ¿no? Charles George y todas estas cosas que se han hablado, ¿no? Y le explico por qué. Porque el auto, es muy importante para mí esa prueba, porque el auto de fecha 15 de marzo de 2017, y ahora quiero tener un especial recuerdo por el ponente de aquellos momentos, el señor Javier Martínez Lázaro, que en paz descanse. En ese momento, en ese auto, que fue cuando yo llegaba a las actuaciones, el ponente decía: el escrito de acusación parte, por tanto, de una actividad delictiva que genera unos fondos de ilícita procedencia de los dirigentes de Fórum Filatélico, que los dirigentes de Fórum Filatélico deciden ocultar. O sea, en aquel momento, cuando estábamos dilucidando si no tenía los tribunales españoles que juzgar a mi cliente, ni al señor Renard, ni al señor San Laurent, se decía por un tribunal, por el tribunal de este tribunal, porque con la lamentable situación de lo que pasó, que la actividad delictiva era por unos fondos generados de ilícita procedencia por los dirigentes de Fórum. Entonces, lo que se está dilucidando en este tribunal, ahora mismo en esta sala, es los dirigentes de Fórum y la actividad delictiva que se haya producido en el seno de Fórum. Cualquier otro fondo que pudiera acreditarse que ha salido de Fórum no puede ser base de una condena de actuaciones. Y lo digo ahora porque hablaré de él cuando hable de Ramsey. Lo de Ramsey no ha quedado muy claro de dónde vienen los fondos. Y por eso lo digo ahora. Si al final, cuando haga mi argumentación como Ramsey, ustedes encuentran que de todo lo que les digo pueden declarar probado que a lo mejor no es de Fórum, pues que tampoco, aunque fuera de Llorca, y se declare que sea de Llorca, tampoco puede ser enjuiciada ni condenada mi cliente, aparte por cosas de dolo, de conocimiento y de consentimiento, por esa concreta operación de Ramsey. Y la otra prueba que se me denegó fue la declaración de un señor que debe ser muy importante porque me lo han recomendado, y se llama el señor Robert Fischel, abogado Queen Counsel, que es un cargo que tienen como abogado la reina Isabel. Son abogados que pueden defender al Estado británico en cualquier causa. Es Attorney General Chamber del Gobierno de Gibraltar, es experto en derecho de sociedades, derecho penal, anticorrupción, corporate governance, corporate law, y se formuló esa prueba como testigo perito. Y se me denegó porque se me decía que nada podía aportar a la causa. Se ha estado hablando en la causa durante un montón de tiempo sobre el derecho anglosajón, sobre las trustees, sobre las fiducias, sobre lo que tienen que hacer las personas que se encargan de representar, administrar, auditar fuera de España en esos derechos anglosajón, esos estados con derecho anglosajón. Y no se me ha dejado traer a alguien experto en derecho anglosajón para que se dijera cuál es la visión que puede tener una persona que se dedica fuera de España a representar a sociedades, a auditar sociedades, a llevar la contabilidad, sobre el derecho y sobre la prohibición de las actividades jurídicas, antijurídicas, y sobre su visión que tiene de lo prohibido. Porque una de las atenuantes que hemos presentado, de las eximentes, perdón, que hemos solicitado es el error de tipo invencible y el error de prohibición invencible. Y también hemos solicitado la eximente de ejercicio de su cargo de oficio. Como ven, con el planteamiento que le estoy haciendo, creo que entenderán que eran importantes ambas declaraciones. Una por testifical
y la otra por testigo perito. Y ahora voy a empezar a descender he pasado un poco de lo abstracto y quiero empezar un poquito más a lo concreto. Y voy a hablar un poco de lo que les he dicho, ¿no? Del error de tipo. El error de tipo viene a ser la foto en negativo del dolo, ¿no? Si el dolo supone el conocimiento de los elementos que dan lugar al tipo penal y el consentimiento de la actuación del agente, es decir, el actor sabe y quiere lo que hace, el error de tipo supone una falta de conocimiento que resulta relevante a la hora de efectuar un juicio de reproche por el que la gente no sabía lo que hacía. Y no ha quedado acreditado en las actuaciones y en el plenario que Pamela Marion Randall tuviera un propósito deliberado de adquirir sellos y transmitirlos sabiendo que estos se pagaban con el dinero obtenido en una actividad delictiva. Ni tampoco se ha podido acreditar que el propósito deliberado de Pamela Marion Randall cuando realizaba dichos actos, compraventas de sellos y un otorgamiento puntual de un poder, era ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a las personas que han cometido las infracciones y eludir las consecuencias legales de su acto. Y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo en varias ocasiones, la concurrencia de todos los elementos del tipo son importantísimos para que el contenido y alcance de la garantía constitucional de presunción de inocencia esté vigente. Tan importantes son los elementos objetivos como los elementos subjetivos. Es más, diría yo, son los más importantes los subjetivos. Porque aparte de los subjetivos, son de mucha más difícil prueba. Y el Ministerio Fiscal, en sus tesis acusatorias, tenía que ser más, ¿cómo lo diríamos? Ya ha probado que mi cliente ha vendido y ha comprado sellos para Forum. Ahora tiene que probar que tiene el dolo de blanqueo. Y si no prueba que tiene el dolo de blanqueo, tendrá que probar que tiene la imprudencia temeraria para que sea cometido de forma culposa. Y eso no hay ni una sola prueba en las actuaciones que indiquen que hay prueba directa de ese dolo, ni de esa imprudencia temeraria. Y iremos descendiendo sobre eso. Me voy a saltar todas unas cosas que tenía aquí porque me han ido, los que me han ido precediendo en el uso de la demanda ya no sé ni lo que dio de la palabra. Se ha hablado, por ejemplo, de la insolencia deliberada. Señoría, la insolencia deliberada. El señor fiscal sabe como yo, y porque se lo han dicho en esta bancada, que ya está superado todo este asunto. Fue un trasunto de esa palabra que se llamaba willful blindness del derecho norteamericano, y ya al final ha quedado claro, ya la jurisprudencia ha bandeado, pero ya ha llegado a decir, vamos a ver, no cabe la presunción del dolo, ni eliminar sin más la exigencia probatoria del elemento cognitivo del dolo, y estamos donde estábamos antes, gracias a Dios. Entonces, se ha hablado hasta la saciedad aquí de todas las personas públicas que han intervenido por activa o por pasiva y que colateralmente han podido estar viendo lo que pasaba en Forum. Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, los departamentos de prevención de blanqueo de capitales de casi todos los bancos intervinientes en las transferencias. Estamos hablando ya del 2004, empezó el intertemporal, habla de 1998 al 2006. Ya los departamentos de prevención de blanqueo en cada uno de los sitios, en cada uno de los bancos, tanto el Banco Español como el Banco Europeo que se dedicara a eso, ya tenía fuertes alertas sobre el asunto de posibles blanqueos. La Agencia Tributaria Española, la Agencia Tributaria Británica. De tal suerte, como les digo, es que no cabe hablar de imprudencia leve, pero es que de la temeraria seguro que no, porque se le pide a mi cliente que tenga la observancia de un ciudadano menio de imponerle la carga de saber que estando allí, que es una sociedad totalmente distinta, sepa qué es lo que está pasando en una sede muy restringida. Y le digo cuál sede es. Hasta ahora parece que solo el despacho del señor Merino, porque la única persona que aquí ha dicho yo sabía todo esto, la tesis acusatoria del fiscal, comulgo con ella, ha sido el señor Merino. Entonces, quieren que mi cliente que está allí en Excess sepa que en el despacho del señor Merino se está haciendo una actividad negativa y no quieren que el Banco de España no lo haya podido ver y todo estos organismos que hemos dicho. No vamos a repetir sobre eso. También se ha dicho de contrario
por muchas, de contrario no, a favor, evidentemente, por muchas de las bancadas que están en que han sido 27 años, y que el afloramiento de esa supuesta actividad delictiva ha pasado a raíz de una inspección minuciosa realizada por la señora funcionaria de la Administración de la Agencia Tributaria. Con estas premisas, con estos datos objetivos, considerar probado, dentro de la coherencia de un aval de lógica y de experiencia, que en lo empírico doña Pamela Marion Randall sabía de origen delictivo de dinero transferido desde Forum, a mí que no. Pero es que lo normativo tampoco, porque como ya les he explicado, no se ha traído a colación aquí cuál es la visión sobre el trustee, fiducia y tal, no se ha podido traer, y cuando se ha contado aquí, se ha aparecido, lo ha intentado contar el señor Domingo Cuadra, porque tiene despacho allí en Inglaterra, y bueno, es que la legislación es totalmente distinta a la de allí, llevan 1000 años con este asunto, con esta forma de... Allí no se tiene que saber nunca quién es el que está detrás de una sociedad, y es lícito, no se sabe, y es lícito. Aquí, antes, era igual, porque pues, se llaman sociedades anónimas, y sociedades limitadas, y antes, las sociedades anónimas, pues, eran anónimas, y ahora las sociedades anónimas, pues siguen siendo anónimas en España. Y no es delito tener una sociedad anónima en España. Y no es delito que tú no sepas que yo soy el dueño de Canon. No es delito que tú no sepas que yo soy el dueño de la mitad de Apple. No es delito. Bueno, vamos más adelante. Me saltaré toda la parte... Se me ha olvidado darle al cronómetro, señoría, para saber cuánto llevaba. Continúo con una parte que... bueno, sí, se me ha olvidado de decir toda esta parte importante, a mayor abundamiento de lo que he dicho sobre el afloramiento, de cuando en España, o alguien en España, puede pensar que puede estar, pues mire, yo me voy al folio 11.378, y es de vital importancia las palabras del Ministerio Público, en un informe 19 de junio de 2007, que nos dice: la querella del Ministerio Fiscal no cuestionaba inicialmente la totalidad de la actividad histórica de la entidad. Forum Filatélico se constituyó en el año 1979, pero el afloramiento de los hechos denunciados se produjo en el curso de una inspección de la Agencia Tributaria que no se retrotrajo más de allá del ejercicio 2098. Es decir, aflorar es que estaba oculto, y el afloramiento es que sale a la luz, lo dice el fiscal. Pero es que después, en otro informe de 6 de noviembre de 2017, el Ministerio Fiscal dice también: pero ha sido la propia Agencia Tributaria la que ha denunciado los hechos del Ministerio Fiscal, tampoco ha tenido constancia de los mismos. El control de la actividad económica de Forum Filatélico, no de sus locales o establecimientos, a través de la comprobación de su verdadera situación tributaria, ha permitido someter a jurisdicción penal los hechos que son objeto de investigación. Pero es que lo dijo la semana pasada, señoría. La semana pasada el Ministerio Fiscal en su alegato dijo: la primera persona que se da cuenta de la trama es la inspectora de Hacienda, la señora Yavar. Así lo dijo. Entonces, si después de 3 años de investigación, si después de todas estas personas jurídicas que hemos citado, la primera persona que se da cuenta de una posible situación delictiva es la señora Yavar, ¿cómo se le puede hacer esa exigencia de ciudadano medio a mi cliente? Iba a decir, citar los folios 52.235 a 52.253, donde consta una carta del director del Servicio Contencioso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en la que se pone un informe del 27 de febrero de 2002 que va en el mismo sentido. Y, para ir abreviando, los folios 11.174, 11.185, donde consta la información relativa a toda la cantidad de impuestos que se han pagado durante estos años por Forum Filatélico. Después del folio 178 al folio 182, consta un listado de los fondos de inversión que Forum Filatélico mantenía durante el ejercicio 2004 en diversas entidades. Y ahí hay entidades como Banco Santander Central Hispano, Invercaixa, Ahorro Corporativo Gestión, están todos los bancos de este país. Y después, en ese mismo folio se hablan de los activos financieros en que en el 2004 tenía fondo Forum. Está BNP Paribas, está VS España, está Santander Investment, Banesto, Banco Santander Central Hispano.
Pero es que más tarde, en el folio 6.667, hay un listado de los fondos de inversión de Forum Filatélico en JP Morgan. Y ahí están todas esas entidades financieras. JP Morgan es una de las entidades financieras mundiales más importantes, con todos sus departamentos de blanqueo de capitales. Entonces, todo ese dinero se ha invertido en esos fondos de inversión, y todo ese dinero han tenido que pasar el filtro de todas esas personas que dicen, bueno, ¿esto qué fondo es? ¿De dónde viene este dinero? Tal, tal. Y todas esas personas han dicho, aquí esto está más lícito, esto es canela. Canela. Pero ya para terminar esta parte, hay un documento que nadie ha citado, que yo pensaba, bueno, pero parece que nada más que lo he leído yo. En el folio 3.444, 3.447, hay una carta de la Presidencia del Gobierno de España, del 15 de septiembre de 2006. Y ahí expresa la posición expresada en la carta por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, don José Enrique Serrano Martínez, que le contesta a una carta que le ha mandado una señora que se llama María Sol Bani Andrés Dorado. Y en ese momento, porque es importante, señoría, recalcarlo, el 15 de septiembre de 2006, han pasado solo... nada, no ha pasado nada, 4 meses desde la intervención. Pues le dicen a esta señora que le contesto a su carta sobre la presunta estafa de Forum, que nos transmite sus inquietudes y por ser cliente de la empresa, y le dice, en todo caso, para entender adecuadamente la posición del gobierno sobre este asunto, conviene tener presente cuál es el régimen jurídico aplicable en la actualidad a actividades de comercialización con bienes tangibles. Como usted sin duda conoce, yo no creo que la señora María Sol conociera la ley de bienes tangibles, pero puede ser que la conociera, porque puede que fuera una registradora de la propiedad. La normativa que regula estas actividades se contiene en la disposición adicional cuarta de la Ley 35 de 2003 de instituciones de inversiones colectivas, la cual establece claramente las compras de los denominados bienes tangibles, entre los que se encuentran los sellos. No forman parte de las actividades financieras, sino que se trata de actividades de consumo. Y le sigue explicándole a esta señora que una semana después de la intervención, el gobierno ha aprobado unas subvenciones de 2 millones de euros para la asociación integrante del tal. Y termina diciéndole, finalmente, con el objeto de evitar en el futuro situaciones como las que se han producido, el gobierno tiene previsto proponer a las Cortes Generales las modificaciones legales necesarias orientadas a una mejora de la transparencia en el ejercicio de actividades y de la seguridad de los ciudadanos. Es decir, la presidencia del gobierno de España, en septiembre de 2006, dice que la actividad de Forum es lícita, pero mejorable. Eso es lo que dice la carta. Está regida por tal ley, pero bueno, es mejorable, vamos a soltar 2 millones de euros para los usuarios estos que han sido estas víctimas, para sus consejos de consumidores y usuarios para que se puedan defender, y vamos a cambiar la ley. Eso es lo que dice la presidencia del gobierno el 15 de septiembre de 2006. Señorías, ¿están cansados? No, señor letrado, continúe. ¿Continúo? Resulta un poco sorprendente la argumentación que está utilizando el tribunal. Nada más. Siga, por favor. Muy bien. Pasamos al error de provisión, porque es importante también hablar del error de provisión invencible, porque hemos hablado más o menos del error de tipo, pero como el error de tipo, el error de provisión, pues hay veces que ustedes lo saben perfectamente su distinción, yo a veces no lo tengo tan claro, pero vamos, he estudiado para tenerlo más claro, y voy a seguir estudiando. Se exige un estándar, ¿no? Y el estándar más o menos que se le pide a la parte es que tiene la carga de verificar la licitud de la actividad que se propone desplegar. Esto es tomar conocimiento sobre la conducta que si la conducta se hallaba en consonancia con el orden jurídico. El incumplimiento de esta carga tendrá como consecuencia que el autor no puede invocar su déficit de conocimiento. Como lo que he explicado con anterioridad, creo que queda bastante claro que la conducta de Pamela Marion Randall ha cumplido esa carga, ha verificado que comprar sello y vender sello a Forum Filatélico y obtener una ganancia por ello, pequeña, después hablaremos sobre la ganancia, es una conducta que es totalmente consonante con el orden jurídico, pero británico y español y europeo. Es una conducta estereotipadamente lícita, socialmente lícita. Y voy a poner un ejemplo, a ver si, bueno, como quedan pocos que intervengan, no se meterán con mi ejemplo. Pero hay un ejemplo de libro, y ha pasado hoy. El señor Zuckerberg está dando explicaciones sobre su compañía. Imagine que una compañía, voy a ponerle el ejemplo, imagine que una compañía está vendiendo durante 3 años desde España, por ejemplo, folios, material fotográfico, ordenadores para Facebook.
Y de repente, después de llevar funcionando en el mercado Facebook más de 14 años, me he ido a buscarlo y fue fundado en el 2004. Varios ejecutivos de la compañía son detenidos en Estados Unidos y se interviene en la sede central de la compañía por una presunta estafa por uso de los datos de los clientes de forma fraudulenta. ¿Resultaría del todo ilógico y contrario al principio de legalidad y al derecho de presunción de inocencia acusar al gerente de la compañía española que ha vendido dicha mercadería tecnológica a Facebook y acusarlo para que responda por blanqueo de capitales, argumentando que los fondos obtenidos de clientes de anunciantes han sido blanqueados y ocultados comprando este material? Creo que el ejemplo es actual y viene al uso. Pamela Marion Randall nunca se ha representado como posible la antijuricidad de su actividad. Por tanto, nunca ha tratado de despejar una duda que no tenía. Por tanto, su error es invencible. Y ahora le digo los apartados que tengo, señorías, para que ustedes vean por dónde voy. Tengo un apartado de concreción del delito antecedente blanqueo de capitales y ya por análisis del relato de los hechos definitivos puestos por el fiscal y lo que considero que se ha probado o no probado en las actuaciones. Este apartado es más largo, pero sin duda es interesante. Un último apunte sobre esto que acabo de decir. Bueno, hablaré de él cuando vayamos a la conclusión. Creo que de eso ya se ha hablado en sala, pero bueno, es claro, creo que habló alguno de los compañeros, que hay que coger el Código Penal que estuviera vigente en ese momento. Y la diferencia es importante, porque entonces se hablaba de origen en un delito, y ahora se habla de actividad delictiva. La jurisprudencia ya ha dicho, bueno, que actividad delictiva son cometer actos también típicos y antijurídicos y tal. Pero bueno, a partir del cambio, porque ese cambio cuando se produjo creo que fue en el 2010, a partir de ese cambio, pues ha dado lugar a que, bueno, que ya ha habido alguna jurisprudencia que ha sido, dijéramos, un poco laxa a la hora de calificarlo y de calificar el delito de blanqueo con una... Vamos a ver, que se ha venido a decir que como es difícil probarlo, pues bueno, que se puede convalidar con una serie de indicios, pues bueno, que hasta se puede probar. Entendemos que no, señoría. El artículo vigente entonces va a adquirir, convertir o transmitir un bien sabiendo su origen en un delito grave. Y también se ha planteado aquí por algunas de las defensas ¿qué se blanqueaba? Creo que el señor Pedro, que llevaba al señor José Ramón, se lo planteó. ¿Qué se planteaba? Porque la razón político-criminal de su persecución es evitar que bienes de origen ilícito ingresen en el circuito económico ordinario, sin que se pueda detectar su origen y naturaleza, e impedir que los autores y partícipes del delito puedan disfrutar de lo así obtenido. Es decir, origen ilícito y entra en un circuito económico ordinario, lícito. Pero yo me he planteado, el dinero de los clientes ya estaba ingresado en el circuito económico ordinario. El dinero de los clientes ya era lícito, todo se hacía por transferencia, ya estaba en los bancos. Y se mandaba de un banco, de la cuenta del cliente, a un banco de la cuenta de Forum. No sé si esa normativa y ese tipo objetivo del delito blanqueo se cumple con este tipo de transferencias. Se me dirá, bueno, es que ha sido una actividad delictiva, y ha sido una actividad delictiva que ahora en el 2008 la voy a condenar o no. Pero yo tengo dudas porque las aportaciones realizadas, como ya le digo, son por transferencias bancarias, cheques nominativos entregados a la entidad Forum, y también es importante de política legislativa. ¿Por qué se pone? Porque claro, y se dice cuando se puso la expresión del motivo e introdujo el delito de blanqueo en España, hombre, que es que lo que se soporta, lo quiero leer textualmente, se trata fundamentalmente de dificultar el agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico extraordinario conseguido por no tener que soportar los costes industriales y tributarios que se exigen a la ganancia obtenida lícitamente. Por eso el blanqueo se ubica sistemáticamente en el título 13 del Código Penal, dedicado a tal. Pero es que
Forum ha soportado los costes industriales y tributarios y los clientes han soportado los costes tributarios y económicos y todo, han pagado sus impuestos, han pagado por plusvalía. Entonces, yo creo que es un elemento que ha de tenerse en cuenta. Y voy a otra parte de la concreción del delito antecedente de blanqueo. ¿En qué se diferencian los proveedores del sello de Forum con otros proveedores? Señorías, en nada. ¿Por qué mi cliente es acusado de blanqueo y sin embargo no son acusados los despachos de abogados que estudiaban cómo debían redactarse los contratos de compra y venta de sellos y de depósitos? Los señores Clifford and Chase y Aldan Chan. No se diferencian en nada. Mi cliente no era consciente del origen del dinero obtenido como consecuencia de una supuesto fraude. Tampoco lo eran los abogados de Clifford and Chase, que han declarado en estas actuaciones como testigos. Yo lo veo así, señorías. Es decir, esos señores estudiaron a Forum y decidieron cómo se tenían que hacer unos contratos y han declarado como testigos. ¿Por qué se le pide a mi cliente, se le acusa a mi cliente por vender y comprar sellos para Forum, y a estos señores que hacen un contrato para Forum en el que se hablaba aquí hasta la saciedad de que podía ser temeroso, de que se cometía una ilicitud, se hablaba hasta la saciedad de que podía ser un ilícito, se hablaba aquí de contrato criminal por algún compañero? Esos señores sí estaban viendo ahí lo que estaba dilucidándose con esos elementos jurídicos que tenían que decidir, y esos señores no están siendo acusados, han sido testigos. Voy a ir adelantando. Cuando he hablado antes del elemento subjetivo, las palabras a sabiendas y sabiendo son claras, y la jurisprudencia ya lo ha dicho, no vale una mera sospecha, es precisa la certeza del origen ilícito, y la jurisprudencia ya ha hablado de dolo eventual. Por tanto, si no hay duda de que en nuestro caso mi mandante no conocía la existencia de ese posible fraude, ni podía conocerla desde el Reino Unido, pues dicha certeza de existencia solo puede predicarse en las personas que han confesado su participación en ese delito doloso, siempre que se demuestre que dicha confesión, la confesión del señor Antonio Menido, obedece a la verdad y no una estrategia procesal de rebaja de condena ante la existencia de tantos perjudicados. Porque también se ha traído esa colación aquí en sala y se ha dicho, bueno, vamos a ver, es que yo creo que es una estrategia procesal de defensa que ni este señor se la cree, porque si eso es así, en el momento que él hubiera sabido, se ha dicho las excusas porque no salió de la empresa, se ha dicho las excusas tal, pero no pueden afectar, o sea, si este señor ha dicho todo eso, la existencia de certeza con respecto a mi cliente es clara. No tenía el conocimiento. Y no tenía el conocimiento y no tenía el consentimiento. No tenía ni el dolo ni el dolo eventual. Y por supuesto la imprudencia, como hemos dicho. Y bueno, como seguramente hablará tenía también aquí cosas sobre el principio. Esto es interesante, señorías. El legislador ha establecido, para atajar el riesgo de que se pueda condenar a un inocente, que la imputación del resultado dañoso solo afecta a quien ha llevado a cabo tal actividad y no a quien ha sido instrumentalizado para la misma. Y voy a citar aquí ejemplos que han pasado en foro. El letrado, instrumentalizado. El proveedor, instrumentalizado. El agente comercial, instrumentalizado. El delegado territorial de la empresa, instrumentalizado. El miembro de un consejo de administración, instrumentalizado. El auditor interno, ni testigo, instrumentalizado. El auditor externo, instrumentalizado. El asesor fiscal, instrumentalizado. Todas esas personas que he dicho han sido, si se declarara que esto ha sido un delito, personas que han sido instrumentalizados. ¿Pero por qué el proveedor no puede entrar en ese capítulo? Porque se ha dicho, bueno, real aparente, ya entraremos más tarde en eso. Puede entrar perfectamente. Igual que ha sido instrumentalizado el registro de la propiedad. Ramsey se inscribió en un registro de la propiedad cuando cambiaron el notario en la notaría de Marbella. Cuando la operación de Ramsey pasó lo mismo. Es otro instrumento. El instrumentalizado no sabe la antijudicialidad de la conducta y no tiene por qué responder por blanqueo.
Ya estamos entrando ya, señorías, en el análisis del relato de los hechos definitivos puesto por el fiscal y las acusaciones particulares y el análisis de la prueba practicada en el plenario. En este punto vamos a hacer cronológicamente un repaso a lo que se nos acusa en el relato de hechos elevado definitivo y